cuando pones tu mano en el arado, ya no puedes volver atrás. Ya no puedes decir, ay, me equivoqué, me voy a regresar y voy a seguir. No. Ahí vamos a Lucas 9:57. Lucas 9:57. Hay tres tipos de personas que eran candidatos a ser discípulos, pero el Señor, al conocerlos, porque sabemos que el Señor conoce el corazón y las intenciones de cada uno de nosotros, algo que nosotros no podemos hacer. Entonces, Él al conocerlos se da cuenta de algo y les da una respuesta para confrontarlos. Lucas 9:57. Entonces dice, y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, te seguiré a donde quiera que vayas. El primer candidato, sabemos que son de esas personas precipitadas, de esas personas sentimentales que nomás, Señor, yo voy a donde tú vayas, nomás porque está viendo a la persona. Exacto, sí, es emocional. Entonces, Jesús sabía, desde que le habló, cuál era la condición de este candidato a discípulo. Sabía que este candidato a discípulo no había más o menos calculado bien el costo de lo que era seguir. Tal vez lo siguió porque lo vio hacer milagros, sanó a gente, multiplicó la comida. Entonces, pues, ¿qué dijo? No, pues de aquí soy, yo lo voy a seguir. Imagínense, a lo mejor y más adelante me da dinero. Entonces este discípulo le dice, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le responde en el versículo 58, las zorras tienen madriguera y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué le dijo Jesús a este candidato discípulo? O sea, en pocas palabras le dijo, tienes que estar dispuesto a seguirme tanto como en las buenas como en las malas. Es decir, las personas que en realidad desean seguir a Jesucristo como sus discípulos, a veces lo hacen por el motivo equivocado, para obtener ¿qué? Beneficios. Tal vez había comido de los panes y peces que había multiplicado. Tal vez vio sanar a gente. Entonces dijo, no, pues de aquí soy. Entonces, muchas veces seguimos a Jesucristo por esos beneficios equivocados. Nuestras motivaciones primarias deberían de ser buscarle, porque a lo mejor estamos en un error y queremos corregir. Lo que Jesús trata de decir es que hay un precio a pagar. Seguir a Jesús no es seguir a los falsos maestros ofreciendo riqueza, milagros y sanidad. El evangelio de Jesucristo costó tanto. ¿Qué es lo que le costó a Jesucristo? Su propia vida. Y por lo tanto jamás Él va a bajar el precio. Sabemos que el mexicano por naturaleza es regateador, ¿verdad? Y todos los precios los quiere bajar. Entonces, aquí con Jesús no podemos hacer eso. No podemos decirle, ¿sabes qué? Hazme esto y te voy a seguir. Hazme lo otro y o bendíceme en dinero y te voy a seguir. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque Él jamás va a bajar el precio. Vamos a Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, aquí el contexto es que hallar descanso es porque ya no tenían que cumplir la ley. Sabemos que era cumplir la ley, era imposible. Entonces, Cristo vino a hacer el yugo más ligero, el cual implica ahora que es obedecerle.
Con Jesús no podemos hacer eso, porque es el maestro y es quien marca las reglas. Entonces no podemos bajar el precio de su sacrificio. Entonces la Biblia no da más información sobre este hombre que le dijo que lo iba a seguir, que es muy sentimental. Entonces el segundo candidato es el tipo de gente que se preocupa quedar bien con mi papá, con mi mamá, con mi esposa, con mi suegra, con los primos, amigos, familia. ¿Okay? Entonces, en el versículo 59, nos regresamos a Lucas 9, 57, bueno, 59. Nos regresamos a Lucas 9, 59. Y otro dijo, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Entonces, Dios siempre nos va a exigir qué es el primero. Cualquiera que se ponga antes que Dios se convierte en un ídolo. Y menospreciamos, si ponemos a otra cosa de antes que Dios, menospreciamos al creador del universo. Este candidato pues no dice su nombre, entonces cualquiera podríamos ser. Le dijo, deja que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Verdad que su papá no lo estaban velando en su casa? No fue de que, nomás un día y ya me regreso. Entonces, lo que está diciendo es que deja que vaya, cobre la herencia y ya te sigo. Entonces y a lo mejor mi papá se preocupa porque yo termine mi carrera. Voy a ir a cumplir los deseos de mi papá, lo que él planeó para mí, y ya después de que haga todo eso, te sigo. Y Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay una tarea mucho más importante en el llamado de un discípulo, que es ser luz del mundo. Ya lo vimos. Ser sal de la tierra, predicar el evangelio antes que cualquier otra cosa que tuviéramos como principal. La vida de Jesús, o la vida de un discípulo, perdón, es seguir a nuestro maestro fielmente. Vemos en el versículo 61 y 62, encontramos a otro candidato. El típico que juega, duda, que es inseguro. Dice, también otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y este ejemplo de mirar hacia atrás viene con un paralelo que es la historia de Lot. Cuando llegaron los ángeles a Sodoma y Gomorra, ¿qué le dijeron a Dios? A Lot, salte, porque Dios va a destruir la ciudad a causa de la perversidad. Y le dio instrucciones. ¿Qué le dijo? Vete, salte, pero no mires a dónde. Atrás. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Porque se iba a convertir en una estatua de sal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo la esposa de Lot? Desobedeció. Tal vez la esposa de Lot le decía, Lot, pero nuestras pertenencias, nuestras carretas, nuestra casa, nuestros amigos, nuestra familia están allá. Y pues miró atrás y quedó petrificada. Jesús dice, cualquiera que ponga su mano en el arado y mira para atrás no es apto. ¿Pero por qué dice que no es apto? Tal vez a lo mejor, si nos imaginamos nosotros, pues no podríamos imaginarnos mucho porque no somos de esa clase que vivía ahí, que era, la mayoría eran campesinos.
Entonces, ellos cuando Jesús le dijo que pusiera su mano en el arado, ellos entendieron perfectamente. Pero nosotros aquí ya vemos contadores, licenciados, maestros. Entonces, no entendemos eso lo que dijo. Entonces, ahora, cuando un agricultor empezaba, tenía que mirar en línea recta hacia adelante y tenía que guiar a los bueyes. Pero, pues era un aparato muy raro, así como era como un tractor antes, en aquella época, de los que hacían los surcos. Entonces, pues tenías que guiar al animal y si te volteas así, pues ya el surco se iba a chueco y ya no servía. Entonces, tenías que siempre, cuando empezabas, era mirar hacia adelante y cuando terminabas, pues ya podías voltear. Pero antes no te podías distraer. Entonces, un verdadero discípulo sabe que no puede despegar la mirada de Jesús, porque la mirada debe ser en línea recta, porque si nos desviamos poquito, nos alejamos. Y cualquiera que se distraiga, se va a desviar. No sé si alguien de aquí tenga algún comentario. Si no, vamos a Primera de Reyes 19, versículos 20 y 21. Primera de Reyes, capítulo 19. Aquí veremos una historia que Eliseo pues estaba arando la tierra y llega Elías, se quita el manto, se lo pone. Entonces, dice, dejando él los bueyes, corrió tras Elías y le dijo, permíteme. Permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces seguiré. Ok, lo que estaba diciendo es que Elías estaba arando la tierra. Entonces viene, Eliseo, y llega Elías y le da su manto y se lo pone. Entonces, lo que pasa con esto es que le dijo, tú vas a ser el que sigue de mí. Entonces, lo que vemos en el 20 es que Eliseo dice que irá y le dará un beso a su padre y a su madre para despedirse. ¿Verdad? Ahí dice en el 20, dejando que los bueyes, corrió tras Elías y dijo, permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve. Pero ¿por qué a este sí lo dejó y al otro no? ¿Qué acaso se contradice la Biblia con esto? Porque es casi la misma situación. Le dijo, déjame despedirme, y el otro también. Pero al otro sí le dijo, no. Y a este le dijo, ven. Hay una cosa muy simple. Elías no es Dios para conocer el corazón de Eliseo. Le dice, entonces ve y vuelve. Ese ve y vuelve hace referencia a que tuviera el llamamiento importante de Dios y no dejara que ningún afecto terrenal le afectara en su obediencia a Dios. En el versículo 21 dice, entonces volvió y dejando de seguirle, tomó un par de bueyes y los sacrificó. Y con los aparejos de los bueyes coció su carne y dio a la gente y ellos comieron. Después se levantó, se fue Elías. Ok, dice, se fue a buscar 2 toros y los mató. Eso significa que iba a ser una fiesta. Pero no es cualquier fiesta, sino era una fiesta de despedida para la familia y amigos. O sea, Eliseo iba a hacer una fiesta de despedida porque ya sabía dónde iba. Dice que tomó la madera que tenían los toros. Yo creo que tenía, pues, es una madera para hacer los surcos. ¿Qué pasa cuando desechas tu única herramienta? Pues, ¿con qué vas a trabajar? Pues obviamente pues ya no va a trabajar. Entonces, como él ya no se iba a dedicar a eso, pues agarró eso.
Antes tener esos toros era como tener un tractor, ¿no? Entonces, él dejó todo por seguir a Jesús. Y el discípulo de Jesús tiene que seguirlo sin doblez, dejándolo todo por seguir a Jesús, por obedecer a su maestro. ¿Por qué? Porque Él, siendo perfecto, nos eligió a nosotros siendo pecadores. Por eso debemos dejarlo todo por Él. Como Mateo, ¿qué pasó con Mateo? Estaba contando en la mesa del dinero de lo recaudado. Le dijo, sígueme. Dejó todo y lo siguió. O sea, dejó el dinero en la mesa de lo que trabajaba y lo siguió. Pedro, Andrés, le dijo, sígueme. Y dejando sus redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. La única fuente de ingresos que tenía era pescar. ¿Y qué hicieron? Lo dejaron. Entonces ahora yo les pregunto. Tony. Si quieres terminar ahí tu idea. Ok. Entonces, eso significa, tal vez que si nosotros vamos a seguir a Jesús, yo voy a dejar de ser maestro y seguirlo a Él. Exacto. La Biblia no enseña a que dejes lo que estás haciendo. Por ejemplo, algunos tienen proyectos personales. ¿O cuántos de aquí tienen proyectos personales? Yo creo que todos, ¿verdad? Entonces, pues sabemos que cuando nos convertimos al Señor, tal vez nos pida que dejemos todo, pero otras ocasiones no. Tal vez en unas ocasiones no está en su propósito que sigamos haciendo ese trabajo y en otras sí. Pero por ejemplo, Eliseo, Mateo, Juan, Andrés, Pedro, ellos tenían su trabajo común y Dios los llamó y no estaba en su propósito que siguieran haciendo ese trabajo. Entonces ellos necesitaban tener una vida entregada a Jesucristo. Por eso, dejándolo todo, le siguieron, porque Dios los ocupaba 24/7. ¿Tony? El título de este enseñanza es Obstáculos del discípulo, ¿verdad? Sí, o las dificultades del discípulo. Y yo creo que en base a lo que dices y el tema que estamos viendo, Hebreos 12, versículos 1 y 2 mencionan algo interesante. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, hablando de esos obstáculos que uno puede tener, ¿no? El pecado y el peso, que son cosas que tú mencionas, que no precisamente son pecaminosas o malas, pero que en ocasiones pueden ser un estorbo para nuestro crecimiento o nuestra madurez como discípulos. Y luego el versículo 2 menciona lo que dijiste ahorita, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios, mostrando pues cuál debe ser el enfoque del creyente durante su vida cuando va en esta carrera de la fe, ¿no? Pero vemos eso que tú mencionas, de que va a haber obstáculos que nosotros tenemos que posiblemente eliminar de nuestra vida, como el pecado tal que es claramente, o esas cosas que son un peso que estás mencionando. Sí, exacto. Sabemos que hay varios llamamientos. Por ejemplo, Tony y Yosimar, ellos tienen diferente llamamiento que nosotros, pero ellos, todos tenemos un llamamiento que es a predicar, ¿okay? Predicar la palabra. Pero ellos, Dios los llamó a ser pastores y por eso a lo mejor ellos querían ser otra cosa. Pero Dios los llamó y dejando todo les siguen. Por ejemplo, el joven rico que llegó con Jesús. ¿Por qué tan drástico lo que le pidió Jesús? Porque la grandeza de su sacrificio no puede valer menos. Él se entregó completa y totalmente. Él no medio murió en la cruz, ¿verdad? Él no medio lo golpearon. No, ¿verdad? Él murió completamente. Lo golpearon completamente. Sufrió todo
Y su obra de salvación fue completa. Y por eso no puede exigir menos, solo que le entreguemos nuestra vida. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué? Tu corazón, con todas tus fuerzas. Habla de una total entrega. Por ejemplo, yo conozco músicos que tocan excelente. Y alguno decía, uy, ¿cómo le haces para tocar tan bien? Ah, no, pues es que me la llevo ensayando, me la llevo practicando. Practico 8 o 9 horas diarias. Es por eso que ellos tocan tan bien. Entonces, un discípulo son ¿de cuánto? De 24 horas. Tal vez porque hay discípulos domingueros, que nomás los domingos abren la Biblia. Y dices, ¿dónde dejé la Biblia? Pues ahí donde la dejaste el domingo pasado. Por ejemplo, una vez veníamos de Tijuana, en pasado de Año Nuevo, y en el avión, pues nos dijeron, abróchense los cinturones porque va a haber un poco de turbulencia. Entonces ya pues nos abrochamos los cinturones. Hubo un minuto en el que se sentía muy feo. Yo empecé a escuchar gritos, pues de mi prima, que era la primera vez que viajaba, imagínense, pues en turbulencia, ¿no? Parecía que se iba. Pero ¿qué es lo que pasa? Me di cuenta de que nadie se bajó del avión. Entonces ahora, en el camino de Dios, nadie puede bajarse. Habrá turbulencia, pero a lo mejor solo es por un tiempo. Como dice en 2 Corintios 4, 17 y 18, solo una breve tribulación momentánea. Serán unos años tal vez, pero la recompensa ¿cuál es? Es eterna la recompensa. ¿Qué podemos comparar? 80 años con la eternidad. No se puede ni comparar. La carrera del cristiano también dice Pablo, y la compara con unos atletas. Cuando escuchan el disparo, ellos pues salen corriendo rápido, pero a cierta distancia se encuentran con un obstáculo que los corredores tienen que ser muy precisos para brincar el obstáculo, porque si no agarran la suficiente velocidad, ¿qué pasa? Pues no lo van a brincar. Tienen que ser muy precisos en cuanto levanta la pierna para cruzarlo. Pues el discípulo es como un corredor. Va corriendo su vida cristiana y la mirada ¿dónde debe estar? En la meta, en Cristo. Pero ojo, va a haber obstáculos. Entonces ahora veremos 5 obstáculos que el cristiano encontrará en algún momento de su vida. Y la primera es la familia, o lo que te une, los lazos familiares. Vamos a Lucas 14, 25. Lucas 14, 25. No sé si alguien tiene algún comentario. Hermano Brian, Pastor Ryan. Nata, Pastor Ryan. Pues con esa ilustración de Eliseo matando los mismos animales que usó para su trabajo, significaba que no tenía la oportunidad de regresar a su trabajo anterior. Algo que he visto aún entre cristianos, aún padres cristianos, cuando su hijo siente llamado a servir al Señor, he escuchado a cristianos que parecen más maduros, pero en momentos, pero ¿por qué no estudias otra carrera primero y después ir al seminario? Es como están diciendo, ¿por qué no tiene una segunda opción para que si Dios no provee? Entonces, confiando, aún entrenando a sus propios hijos, confiar más en sí mismos que en Dios. Y a veces los obstáculos que vienen por los que son llamados al ministerio o llamados a hacer algo, puede ser las personas alrededor que les aman, pero van a dar consejos que básicamente muestran que su confianza no es en Dios.
Y si Dios llama a alguien para servir y pide que deje todo, pues deje todo. Porque tratando de guardar algo o tener algo de depender más en ti mismo, va a ser un obstáculo grande. Y a veces es las personas que están muy cercas que van a ofrecer sus consejos que no debemos recibir porque pueden ser obstáculos a la obediencia. Y no solamente los que son llamados al ministerio, pero en otras cosas. Hay gente que va a decir, no, pues, ¿por qué va a esta iglesia? Porque ve ese inconveniente, o sea, te cuesta algo. Hay un sacrificio involucrado. Y para ellos no entienden por qué uno va a sacrificar por estar escuchando la verdad o por servir al Señor de cierta manera. Entonces, no siempre de lejos que vienen los que quieren en alguna forma impedir lo que el Señor quiere con nosotros. Sí, igual, y claro ejemplo, o sea, Pastor Antonio y Pastor Ryan, tal vez antes de comenzar su ministerio, tenían proyectos. A lo mejor hermano Antonio, que trabajaba de ingeniero, él decía, no, pues yo quiero construir la torre más alta de Mochi. Yo quería ser gobernador. Entonces, ¿pero qué le dijo Dios? Nada, vente para acá porque me vas a servir a mí. ¿Y qué hizo el hermano? Pues dejó todo. Que no era mucho, pues, pero... Bueno. Entonces, No fue mucho sacrificio, ¿no? Entonces, dejándolo todo, ellos siguieron. Yosimar tenía su trabajo. ¿Y qué pasó? Lo dejó y aquí está. Tony tenía su trabajo y aquí está. Ahorita tiene un trabajo, pero le permite hacer todas las actividades. Le permite dedicarse tiempo completo. Entonces vemos ahí en Lucas 14:25, dice, grandes multitudes le acompañaban a él y volviéndose les dijo, o sea, él iba caminando adelante de la multitud y se volteó y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, sus hermanas y hermanos, y hasta aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrece es una expresión propia de esa cultura, porque nosotros aborrecer es como odiar, ¿verdad? Entonces, en esa cultura, pues, aborrecer no se traducía en eso, a lo que se le llama un hebraísmo. Por ejemplo, nosotros tenemos mexicanismos, que si decimos, ya me cayó el 20, ¿qué quiere decir eso? Que ya entendí. Pero ¿qué tal y lo vamos y lo decimos a Estados Unidos? Ya me cayó el 20. ¿Qué van a decir? ¿El 20? Billete de 20 dólares, 20 kilos. Entonces, no van a entender. ¿Quiénes lo van a entender? A cualquier mexicano que le diga, ya me cayó el 20, le va a entender. Porque son propios de nuestra cultura. Entonces, esa frase de aborrecer, Jesús no se refiere a odiar. ¿Por qué? Porque se estaría contradiciendo al decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí le dice aborrece, pero no es lo mismo. Esto significa amar menos, preferir menos que a Dios. Eso es lo que se refiere a aborrecer, preferir menos y amar menos que a Dios. Lo que dice es, el que prefiera primero a su familia que a mí, no es digno de mí. Porque Dios sabemos que está sobre todas las cosas. Dios es más que todas las cosas, más que tu papá, más que tu mamá, más que tu esposa, más que tus hijos. Es, por ejemplo, si tu mamá, tu suegra, tu esposa te quieren alejar del camino de Dios y tú accedes a la presión por ellos, lo siento, pero no eres apto para seguir. Porque Jesús pide todo. Y sabemos que el sacrificio lo vale. ¿Por qué? Porque Él se entregó totalmente.
Y a lo mejor esa es una prueba que pasaremos todos. ¿Para qué vas a esa iglesia? Sigues igual. Entonces, segundo, ya vimos el primero que son la familia. Segundo, son los proyectos de vida. ¿Cuántos de nosotros, les preguntaba ahorita, tienen proyectos, tienen metas, quieren ser algo, quieren estudiar? Como les dije, antes de venir a Cristo, los pastores tenían sus vidas normales, tenían sus metas. A lo mejor el pastor Ryan quería tocar muy bien la guitarra como Santana. Era rockero. Todos tienen sus Con el cabello largo. Sí. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Sígueme. Y a lo mejor él dejó la guitarra y agarró la Biblia. Lucas 9:23. Vamos ahí. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Entonces, el negarse a sí mismo es negarse a todo lo que es tuyo, tus derechos, tus anhelos, y ahora hacer la voluntad de Dios. Cuando el discípulo escuchó esto de toma tu cruz, en esos tiempos la crucifixión era el castigo más feo para los delincuentes, porque la cruz simboliza muerte. Entonces le dijo, toma tu cruz. ¿Qué quiere decir? Vas a morir a tus anhelos, a tus proyectos, aunque sean buenos, ni modo. Si no están en la voluntad de Dios, no hay para dónde hacerse. Recuerden, a veces sí están en la voluntad de Dios, pero otras veces no. No quiere decir que cuando vengas a Dios vas a dejar tu trabajo. No. La pregunta es aquí, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a seguir a Jesús así? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a renunciar si Dios lo pide? Vamos a Marcos 1:16. Y esto es un ejemplo de cómo muchas veces los proyectos personales, tu trabajo, Dios te los pide. Pero sabemos que en otras ocasiones no. Marcos 1:16 dice, mientras caminaban junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés. Entonces, echando la red en el mar, porque eran pescadores. Entonces, cada uno de nosotros que ponemos algún negocio, vamos a querer que nos vaya bien, ¿sí o no? Vamos a querer que prospere, que nos dé para gastar, pues, tan siquiera en nosotros, en algunos lujos, en vivir cómodamente. Y Jesús, ¿qué le dice? Síganme en el versículo 17, y yo los haré pescadores de hombres. Simplemente les dijo, dejen todo, tengo otra cosa para ustedes. Entonces Simón y Andrés entendieron el llamado, y en el versículo 18, ¿qué dice? Dejando al instante las redes, ¿qué pasó? Le siguieron, dejaron todo, entendieron el llamado que Jesús les estaba diciendo, dejaron absolutamente todo por seguir a su maestro. Punto 3. No sé si alguien hasta aquí tiene una participación, algún comentario. No, ok. Los bienes materiales. Ya vimos el primero, los lazos familiares. El segundo, ¿cuál fue? Proyectos de vida. Y el tercero es los bienes materiales. Vamos a Mateo 6:24. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá a uno y despreciará al otro.
nadie puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. El dinero en sí no es malo. Sabemos que el dinero es como neutro, o sea, pero Pablo dice, la avaricia es idolatría. Entonces, aquí dice servir. Nadie puede servir a dos señores, que significa doulos, que es esclavos. Entonces, en ese tiempo la gente podía comprar esclavos. Entonces, cuando alguien compraba algún esclavo, esa persona ya no podía tener derechos ni opinión. Será comprado para servir a su amo. ¿Y cómo se presenta Pablo? Yo, esclavo de Jesucristo. Pero sabemos que esta esclavitud es totalmente voluntaria. Yo decido ser esclavo de Jesucristo. Yo decido ser esclavo de Jesucristo y debo tener en cuenta que mis anhelos y derechos ya no van a contar. Por eso dice, nadie puede servir a dos señores. Y aquí, señores, viene de curios, que es supremo. ¿Qué es supremo? Pues lo más alto. O sea, nadie puede servir a dos más altos, porque va a querer a uno y al otro no. Pero ¿qué pasa si Dios nos da bienes? La Biblia dice que Dios nos da bienes y que nos da en abundancia, que es en 1 Timoteo 6:17. Pero estos, si nos da bienes, no deben de estar en nuestro corazón. O sea, que no sean un obstáculo para seguir a Dios. Porque el hermano tiene muchos años anhelando una Cheyenne. Lobo. Una Lobo. Pero, ¿qué va a pasar? A lo mejor dice, no voy a subir a gente porque se me va a ensuciar. Entonces, a lo mejor se la da, a lo mejor no. Dios conoce las intenciones del corazón. Porque, ¿qué tal y Dios te da un negocio y te empieza a ir bien, y luego dices, ¿sabes qué? No puedo ir el miércoles. Tengo mucho negocio. Tengo mucho trabajo, gracias a Dios, y no puedo ir el miércoles. O no puedo ir el domingo. O puedo, pero voy a llegar a las 10:30. Entonces, amarás a uno y desagradarás al otro. 4. La fama y el reconocimiento. Juan 5:41 dice, la gloria de los hombres no recibo. La gloria de los hombres es un reconocimiento carnal, convenenciero, que le gusta que le aplaudan, como los actores cuando van por la alfombra roja, pasa uno y todos, autógrafos, fotos. Pues, pero Jesús solo venía para agradar al Padre. Ellos, tal vez la multitud, le aplaudía los milagros, pero él solo hacía la voluntad de su Padre. Juan 7:18. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En camino, el que busca glorificar al que envió es una persona íntegra y sin doblez. Entonces, si alguien quiere su propia gloria, háblale bonito a la gente. Habla lo que quieres que escuchen. Dios es amor. Dios te va a perdonar cualquier pecado que hagas. Puedes ir y te va a perdonar. Y puedes ir otra vez y te va a perdonar. O sea, no te habla de que tienes que mortificar el pecado. Sí, Dios te perdona, pero tienes que cambiar tu manera de vivir. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Pablo decía, si yo sirviera a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, no busquemos agradar a los hombres. Siempre hablemos con la verdad. Y les dije antes, si te quieres enemigos, háblales con la verdad. Esa es la forma
más eficiente de hacer enemigos. Háblale con la verdad. Pero a veces vamos a decir la verdad y nos haremos enemigos, como le dije. Por ejemplo, Pablo a los Gálatas, que les dice, me he hecho enemigos de ustedes por decirles la verdad, pero se las digo porque los amo. Y como dijo un reformador que vimos en el estudio pasado, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Por eso debemos de orar por nuestros pastores. Porque día a día estén estudiando la palabra de Dios y día a día no se acobarden a decir la verdad. Cuando tengan que decirla, que la digan. Y para que ellos tampoco caigan en, pues es que quiero caerle bien a los hermanos, pues les voy a aventar un monólogo bien light. No, la palabra de Dios como es. Por eso a veces decimos, este hermano ya le fueron con el chisme de lo que hice. No, es la palabra de Dios hablando a tu corazón. Porque Dios conoce tu corazón. Cada uno de nosotros está agarrando algo en su corazón y tal vez dice, el hermano está hablando de esto y no me gusta. Mejor me voy al baño. Así que los que van al baño tengan cuidado. Punto número 5 y último, honores religiosos. Vamos a Lucas 17. Lucas 17 del 7 al 10. Si alguien lo quiere leer, está muy largo esto. Madre. Gracias. Si alguien lo quiere leer. 17, versículo del 7 al 10. ¿Alguien lo quiere leer? Hermano Luis. Dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, siéntate y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al cielo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, porque pues lo que debemos hacer, hicimos. ¿Siervos qué dice? Inútiles. Entonces, Dios nos llama a una cosa que es predicar el evangelio. Y una vez que cumples esto, Dios no nos da las gracias, ¿verdad? Decir, hijo, muchas gracias por haber predicado mi evangelio, por haber predicado a él. ¿Verdad que no? ¿Cómo nos llama? Siervos inútiles, díganlo, no pasa nada. Todos se agachan así. Entonces, deberíamos decirnos, siervos inútiles somos. Por ejemplo, aquí tenemos a dos. Y allá están otros aprendices. Entonces, si el hermano aquí predica la palabra de Dios, ¿Dios le va a agradecer por haber predicado la palabra? No, es un siervo inútil. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que Dios le dice. Y dice, ¿quién de vosotros tiene un siervo? Te queremos, hermano. Estoy diciendo la verdad. Entonces dice, ¿quién de vosotros tiene un siervo o un esclavo arando o pastoreando las ovejas? Y cuando regresa del campo, el patrón le dice, siéntate, come y bebe. No, ¿verdad? El patrón se sienta a la mesa y le dice, sírveme ahora.
Entonces, cuando predicamos el evangelio a una persona y empieza a dar frutos de arrepentimiento, a lo mejor uno tiende a enorgullecerse y decir, yo le prediqué a esa persona. Cuando nos deberíamos llamar siervos. O sea, Dios no deja ni una pequeña parte para nuestro orgullo. O sea, nos deberíamos de llamar siervos inútiles. Cada uno de nosotros. A ver, vamos a decirnos. Sí, lo voy a grabar. Entonces, ya para terminar, un discípulo que desea servir a Jesús para obtener algún prestigio personal o para hacer crecer su reputación, para adquirir recompensa económica, esto es lo más antibíblico que hay. Y yo creo que en su mente pasaron varias personas. Pero sabemos que un discípulo sigue sin doblez. Sabemos que vamos a pasar obstáculos, pero tenemos que seguir adelante, que es nuestra meta. Tal vez pases 15 años con esos obstáculos, tal vez pases 3, 2 meses, pero no se va a comparar con la recompensa que tenemos al final. Tal vez toda nuestra vida fue un caos, pero si seguimos a Jesucristo, tal vez haya más, tal vez no los quite. Entonces tenemos que seguir a Jesucristo en obediencia a Él. Los hermanos domingo tras domingo se están preparando más y más. Entonces no desperdiciemos lo que Dios tiene para nuestro corazón. No digamos, ay, qué fuerte fue el hermano. No, mejor di, esto es para mí, esto y esto. Y cambia. Porque sabemos que la verdad puede herirnos, pero la recompensa es un cambio de mentalidad, un cambio de visión, un cambio de actitud en nosotros. No sé si alguien ya tenga alguna participación. A ver, hermano. Para sacarme la duda. Este versículo, este pasaje, ¿aplica exclusivamente para el liderazgo o en general Para todos, porque todos predicamos la palabra. Usted predica la palabra a quien se encuentra. El trabajo aquí es de todos. Todos somos siervos inútiles, estamos llamados a predicar. Eso, y también en nuestro desempeño, yo creo, aplica como esposas, como madres, yo creo, ¿no? Porque pues es dejar muchas cosas malas que tenía uno que impedían nuestro desempeño en el matrimonio, en el criar hijos, porque ahí se paga también precio. Sí, exacto. O sea, seguir a Jesucristo es, tal vez antes de venir a Jesucristo, tu esposo pues es un borracho, esto y el otro, y tú dices, no le voy a hacer comida, no le voy a hacer esto. Pero cuando vienes a Jesucristo vas a decir, aún así tengo que servirle. ¿Por qué? Porque tengo que ser buen ejemplo para él, porque tal vez con mi testimonio lo puedo cambiar. Bueno, Dios lo va a cambiar. Exacto. Sí. Hermano Brian. Se está reclamando ahí. Una de las cosas que a veces platicando con gente que empiezan a enfocar en los costos, el costo de servir al Señor. Y algo que tenemos que recordar, hay un costo asociado, costó Cristo tu vida como tú decías, pero el costo de desobediencia siempre sale más caro. En el momento a lo mejor no suena así, pero muchos, no, pues no voy a sacrificar esto es mi tiempo, esto es mi dinero, esto es mi... Y empieza a agarrar las cosas, no están dispuestos a entregarlos al Señor. Y el Señor va a disciplinar porque nos ama, porque Él no quiere dejarnos amando a nosotros y nuestras cosas y otras personas más que Él. Y hay un costo de desobediencia. Entonces, pues debemos reconocer
hay costo en obediencia y aceptar que hay costo en obedecer. Pero hay un gozo también con el gozo. El gozo que recibimos en obedecer al Señor por fe en el poder del Espíritu Santo es incomparable. Y muchos roban a sí mismos de este gozo porque no son dispuestos a dar todo al Señor. Y no van a experimentar los altos gozos porque están tratando de guardar cosas y no dejar todo a Él. Él a lo mejor no va a pedir todo, pero tenemos que estar dispuestos a dar todo. Y muchas veces va a pedir, pero cuando pida, debemos dar porque el desobediencia puede tener alto costo, pero también robamos nosotros el mismo gozo por no sacrificar lo que el Señor nos ha dado, todos de Él, de todas maneras. ¿Alguien más? Tony. Y mencionando de los siervos inútiles que somos, ¿no? Y yo creo que no es para que alguien se vaya para abajo, o sea, sería muy orgulloso de nuestra parte pensar que por ser llamados siervos inútiles nos deprimamos o nos agüitemos por eso, sino que debe ser como una motivación para mantenernos más fieles al servicio de Dios. Y qué mejor que entrar al reino de los cielos con las palabras que vemos en Mateo 25 o 23, ¿no? Que dice, su Señor dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, creo que eso es una razón ya primordial para uno sacrificar todo lo que tiene y entregar su vida a Cristo, saber que va a estar con Él eternamente y que va a disfrutar del gozo del Señor más adelante. Así es.